Hola, buenas tardes a todos. Hoy un programa más, una nueva X-Talks ahí, de X-Hub ahí, con alguien a quien teníamos muchas ganas de entrevistar, porque cuando nos planteamos tener una charla con él, eran tantísimos los temas que surgían que realmente pues, nos parecía apasionante poder tener esta charla, que es la que vamos a tener hoy. Y bueno, ya lo tenemos con nosotros, Ramón López de Mantarás. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, Ramón, es un placer tenerte y es un placer poder debatir, escuchar tu opinión, visión de todos los temas que vamos a plantear. Pero bueno, antes de empezar, para aquellos que no te conozcan, no te sigan, no sepan quién es Ramón López de Montarás, a qué se dedica, cuáles han sido tus logros y cuál es tu visión, pues de forma resumida, porque es una introducción, y ahora entraremos en todos los temas. ¿Quién es Ramón López de Montarás? Bueno, Esto da para un programa, ¿no? También. Pero, ya. No, bueno, pues soy una persona que está investigando en inteligencia artificial desde hace un montón de años. Cuando digo un montón de años, es tal cual, ¿eh? Es literal. Porque mis primeros trabajos son de... Pues mi primer trabajo es del 76 o del 77, ¿no? Que estaba haciendo mi tesis doctoral en Francia sobre un tema de aprendizaje automático aplicado a la robótica, una mano antropomórfica que reconocía objetos o discriminaba objetos simplemente mediante sensores táctiles con una piel artificial que cubría la mano, como decía, mano antropomórfica, ¿eh? Y a partir de ahí, pues después de una etapa en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, pues ya metiéndome de lleno en el tema de la inteligencia artificial, pues regresé y estuve en la Universidad Politécnica de Cataluña inicialmente y después en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde fundamos el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Creo que fue en 91-92, unos años antes éramos un grupo de investigación en inteligencia artificial dentro de otro centro más genérico. Y bueno, desde entonces aquí hemos estado, ¿no? Pues dándole a la inteligencia artificial también como hemos sabido. bueno, ahí realmente con todo lo que cuentas y sobre todo con tu larga experiencia y trayectoria, tienes que tener una visión muy particular de la evolución que está teniendo la inteligencia artificial hasta el día de hoy y lo que se espera de ella, ¿no? Un hype quizá desmedido. Pero quiero saber cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial y si ese primer contacto realmente supuso el que encender tu pasión por esta disciplina, por esta tecnología, por este reto humano, o realmente ignorabas que fuera a ser algo tan importante o fuera a tener tanta relevancia a tan corto plazo, ¿no? Porque como bien dices tú, la inteligencia artificial no es de ahora, no es una tecnología que haya surgido hace 2 años ni 10, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito cuándo viviste tú ese primer encuentro y qué supuso para ti. Pues ya, como decía antes, estaba yo en el año 73, me fui a la Universidad de Toulouse, en Francia, para seguir estudios. Había hecho ingeniería electrónica y luego allí tenía la oportunidad de seguir estudios, de hecho hice una licenciatura en física seguida de un doctorado. Doctorado en física, pero dentro del ámbito de la física, vista desde un punto de vista bastante genérico, ¿no? Algo que se conoce como electrónica automática, ¿no? Control. Y fui a hacer la tesis en un laboratorio de investigación del CNRS francés, del Centro Nacional de la Recherche Scientifique, y allí, pues mirando temas y buscando, bueno, un poco lo que se llama a la caza de director de tesis, pues conocí a Josep Aguilar, que es una persona que estaba trabajando, empezando a tener algunas ideas sobre lo que se llaman algoritmos de clasificación, ¿no? Que en aquel momento pues ni siquiera los los catalogábamos o los incluíamos como algo relacionado con la inteligencia artificial, sino con lo que se llamaba en inglés pattern recognition, el reconocimiento de patrones. Había ya congresos con este nombre en aquella época, en los años 70, ¿verdad?
La inteligencia artificial es cierto que ya existía desde hacía unos 20 años, de hecho 20 años para ser exactos, oficialmente desde el 56, sino que se acuña el término inteligencia artificial, pero bueno, casi nadie hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Digo, mis primeros congresos, mis primeros trabajos en reconocimiento de patrones, reconocimiento de formas, de ahí lo de la mano antropomórfica, reconociendo formas, agarrando objetos sólidos, que fue mi tesis doctoral. Pues esto dio lugar a una serie de publicaciones en estos congresos y en la revista que se llama Pattern Recognition Journal y en varios congresos de esta. En una visita que hizo un profesor de la Universidad de Berkeley en Toulouse, el profesor Lotfi Zadeh, lo conocí, tuvimos ocasión de intercambiar ideas, discutir, y al terminar mi tesis pues tuve la oportunidad, porque me propuso la oportunidad de ir a proseguir estudios en Estados Unidos en estos temas, ¿no? De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, allí sí que en Berkeley había asignaturas que ya estaban claramente dentro de la inteligencia artificial, como procesamiento del lenguaje natural y, bueno, sistemas basados en reglas, sistemas de inferencia, razonamiento automático. Y bueno, ahí es cuando me metí ya más de lleno en todas estas asignaturas, dentro de mis cursos, mi trabajo de posgrado. Y ahí fue donde ya me empecé a apasionar, por decirlo de alguna manera, en todo esto de inteligencia artificial y en particular los métodos, los algoritmos de aprendizaje. Ya, mi tesis ya desarrollé varios algoritmos de aprendizaje, porque la mano antropomórfica aprendía a discriminar objetos, comparando las características en función de los ángulos en las falanges de los dedos y en función de la huella que dejaba el objeto en una piel artificial, un sensor de táctil. Y bueno, sin saberlo, estaba haciendo inteligencia artificial en mi tesis, aunque le llamábamos reconocimiento de patrones o reconocimiento de formas. Y luego ha resultado a la larga que actualmente todo es inteligencia artificial. Lo que se conoce como Deep Learning, lo que hace sobre todo, y de una manera excelente, es reconocer patrones. O sea, es como volver, ¿no? Es como cerrar como un ciclo, bueno, redescubrir cosas de antes. O sea, que bueno, lo que se está haciendo ahora no es tan novedoso como parece. Claro, es curioso lo que cuentas, ¿no? Que cuando en ese momento estabas haciendo inteligencia artificial no lo sabías y ahora todo lo que se hace es inteligencia artificial, a lo mejor sin serlo, ¿no? Casi que por una tendencia marketingiana, ¿no? Por poner la etiqueta de que todo sea inteligencia artificial, ¿no? Curioso. No es que no lo sea, lo es, pero de alguna manera, pues si esto se hubiera hecho en los años 70, hubiera encajado perfectamente dentro de lo que se llamaba entonces Pattern Recognition, el reconocimiento de patrones, con sus congresos, que sigue habiendo, no es que hayan terminado, sigue habiendo hoy día congresos especializados en Pattern Recognition, el reconocimiento de patrones, obviamente, ¿no? Pero ahora sí que ya están dentro del paraguas, si queremos, de la inteligencia artificial sin ninguna duda. Evidentemente, si analizamos la situación actual de la inteligencia artificial, pues respecto a hace unos años nadie imaginaría este crecimiento exponencial, ¿no? Quizá todo este crecimiento exponencial viene por una situación tecnológica que ha convergido varios factores, ¿no? El tema de los datos, el tema de la potencia, etcétera, ¿no? También, evidentemente, su aplicación práctica y el reconocer pues, que tiene una utilidad y que ese camino, esa inversión, esa investigación va a llevar a éxitos, ¿no? Parece que no vamos a vivir otro invierno. Pues eso es lo que parece, aunque si el hype es tan alto. Un invierno estricto, no, quizás digamos, algún otoño puede ser un poquito lluvioso. Sí, ahora lo debatiremos, ¿no? Porque sí que es verdad es que se habla mucho de inteligencia artificial general. Cuando me acuerdo que un año estábamos debatiendo que estábamos en el principio de la inteligencia artificial al 0,1 de las posibilidades que todo esto tenía, y ya hablar de inteligencia artificial general y empieza a ser común entre empresas españolas que están diseñando este tipo de sistemas o que se publicitan de esa manera. Claro, es complicado porque, bueno, leyendo algunos de tus artículos, también algunas de las cosas que yo pienso e investigo, vamos a entrar en ese tema de si apuntamos tan alto no vamos a vivir un otoño o invierno respecto a esas expectativas tan altas, ¿no? Lo que está claro es que no nos esperábamos tener esta primavera de la inteligencia artificial con un hype y con la inteligencia artificial en boca de todos, ¿no? Incluso políticos, bueno, gobernantes, todo.
Sí, sí, absolutamente. El hype o la explosión que ha tenido esto ha sorprendido a todo el mundo, sin duda, Mm. ¿eh? Ha dado a mucha gente también una Sí. nueva juventud, ¿no? Es decir, yo creo que el sector tecnológico Mm. eh, está cobrando un protagonismo. Ya no me refiero tanto a nivel económico, sino a nivel de pasión y de ilusión por desarrollar cosas nuevas, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, sí, claro. Todo esto, pues, consecuencia, es como una reacción en cadena esto, ¿no? Una cosa lleva a la otra y es verdad que ha habido, pues, éxitos, pues, espectaculares en varios ámbitos, ¿no? De aplicaciones médicas, obviamente en los juegos de mesa y otro tipo de juegos también, tipo de juegos de ordenador, entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso ha sido impresionante, sí, sí. Sí, claro, es decir, realmente se puede decir, bueno, en los programas que estamos analizando lo que es el estado del arte de la inteligencia artificial a partir del informe Stanford. Mm. Uno de lo que te das cuenta es que lo que es la inteligencia artificial débil o aplicada a un problema concreto, Mm. sobre todo enfocada a capacidades humanas, supera en la mayoría de casos los límites ya, ¿no? En algunos casos aún está por debajo, pero es verdad que cuando analizas esta situación comparada a hace unos años, nunca se pensaría esta evolución tan grande, sobre todo en modelos de lenguaje y en otras capacidades, por ejemplo, en reconocimiento de objetos, que hay cosas que ya están superadas, ¿no? Y quizá este primer punto, que es el que yo un Gradas poco... con matices, ¿eh? Sí, sí, ahora si quieres te voy a dejar. Y es un poco, en este primer punto, que es un poco más sencillo, vamos a ir profundizando, que es el que yo he titulado como la realidad, es decir, el captar la realidad a través de los sentidos, el replicar estos sentidos del ser humano, o al menos a través de lo que es la visión, el reconocimiento del habla, texto, a un cierto nivel, esto lo que dices tú, vamos a matizarlo, ¿vale? Porque la gente lo cuestiona mucho, estamos en una charla y podemos concretar mucho en este sentido, pero sí que es verdad es que la parte sensorial, vamos a llamarlo así, muchos problemas ya se consideran solventados con una eficiencia que en muchos casos, que sabes que al final son modelos probabilísticos, se determinaba como el 100%, es decir, es cerca del 100%, cuando el factor humano era del 80 o el 90. Entonces, la parte de sensorización, de replicar los sentidos, esa parte, no hablo de inteligencia, sino esa parte está bastante avanzada o superada o en un estado del arte excepcional. Bueno, a ver, sí. Piensa que estas aplicaciones alrededor de lo que se llamaría el reconocimiento de objetos, reconocimiento visual o análisis de una señal sonora por speech recognition o lenguaje textual, precisamente tiene la característica de que la clave está en descubrir y encontrar patrones, ¿no? Patrones y regularidades. Esto. Y en eso son muy eficientes estos sistemas actuales, ¿no? De aprendizaje profundo. Pero hay que señalar que primero, algunos titulares que han salido diciendo que superaban al ser humano, no son correctos. Es decir, nosotros seguimos siendo muy superiores a cualquier sistema de inteligencia artificial, por muy avanzado que esté, reconociendo objetos en un contexto abierto, es de cualquier tipo de objeto. Pero claro, cuando tú dices, no, vamos a conocer objetos de la base de datos de objetos ImageNet o una base de datos concreta, ¿no? Y son objetos que están allí muy bien, digamos, muy bien representados o captados visualmente y se entrenan estos modelos, por cierto, muy complejos, ¿no? Y muy golosos en cuanto a consumo energético para conocer objetos y dentro de los objetos que hay en esa base de datos funcionan muy bien. Pero también hay que decir una cosa, cuando se comparó con personas, resulta que el sistema de inteligencia artificial con que identificara, podía dar 5 respuestas ordenadas. Aunque el objeto que estaba presente en la imagen fuera la quinta respuesta de las 5, o sea, con la menos probabilidad, si estaba ahí dentro de las 5 ya se daba por bueno. En cambio, el ser humano podía dar solamente una respuesta. O sea, no es una comparación que llaman en inglés fair, no es justo, ¿no?
hubo sus trampas en estas cosas. Yo sigo insistiendo en que somos muy superiores reconociendo objetos on the wild, que se dice, ¿no? Así en general. Sueltas ahora un robot o un coche autónomo en un entorno cualquiera, ya sea urbano o no urbano, y es muy, muy inferior a un ser humano conduciendo el coche, reconociendo, no solo se trata de reconocer, se trata de entender lo que conoces, lo que ves también. O sea, lo que llaman el análisis de escenas, entender lo que está ocurriendo. Esto somos infinitamente superiores a las máquinas, ¿no? Bueno, aquí Y en el sería, lenguaje pasa lo mismo. bueno, aquí sería otra parte, ¿no? Que es la obtención o la generación de un objeto, un modelo del mundo, ¿no? De la sensorización, esa generación del contexto de la información relacionada del mundo. Evidentemente el ser humano lo realiza de una forma eficiente y la inteligencia artificial ahí no entra, ¿no? Pero lo que es la parte sensorial, lo que es la parte fría. No, los ojos, el sistema visual humano es muy superior a la visión artificial más sofisticada también. ¿Y por qué aún así los informes siguen diciendo que supera las capacidades humanas? ¿Mero marketing o...? Marketing está mal dicho. Yo tengo un artículo en investigación y ciencia, ¿no? ¿Cuánto hace ahora? No me acuerdo, en verano, fue este año pasado, hace 2, ya no recuerdo. Con todo eso de la pandemia han pasado 2 años y no nos hemos enterado, ¿no? Creo que hace 2 años, que lo titula El traje nuevo de la inteligencia artificial. Y ahí pues resulta que sigue tan desnuda como el emperador del traje nuevo del emperador de Andersen, ¿no? Y ahí doy ejemplo de estos titulares, pero del Guardian o de Wired o de MIT Technology Review, que no son correctos, porque me dediqué a escarbar y a ver realmente cómo se habían hecho estas comparaciones. Y es lo que decía yo antes, dar 5 respuestas o dar una. Mejor que los humanos, better than humans recognizing objects. Better than humans lo hicieron con un solo humano, una sola persona. Pero el titular hubiera tenido que ser: la inteligencia artificial es mejor que el señor X, donde X es un nombre y un apellido, reconociendo objetos. Pero claro, esto no es un titular. A ver, no es un titular interesante, no dejes que la verdad estropee un titular, ¿verdad? Esto es lo que pasó un poco. Y entonces lo generalizaron a humanos. Es absolutamente falso. Es decir, no nos podemos todavía ni comparar con nosotros, la inteligencia artificial, incluso a nivel de reconocer objetos. No, estamos muy lejos. Ver un objeto, no es solamente identificar una forma y detectar unos contornos y detectar unas características, pues que tiene bigotes y tiene unas orejas así y es un gato, sino entender, ver es mucho más que esto, ¿no? Ver es entender el objeto, la relación del objeto junto con otros objetos que puede haber alrededor. Esto se llama la semántica, ¿no? O sea, y esto la máquina está completamente perdida. Y en el lenguaje natural lo mismo. Pero aquí, Ramón... No entienden nada, ¿eh? Ni GPT-3 ni los claro. no entienden nada. No, aquí un poco como referencia que leí tu artículo del futuro de las inteligencias artificiales referido a las inteligencias artificiales fuertes. Yo creo que aquí hay que diferenciar un poco cuando entramos en la parte semántica, ¿no? Estos algoritmos evaluados desde la parte de eficiencia y comparado a nivel humano, claro, no tienen en cuenta todo lo que tú estás comentando. Evidentemente no llevan una parte donde todo lo que están analizando lo lleven a una parte semántica o de relación y de contexto. Para nada. Nada. Claro, solo el humano lo hace. Si obviamos eso, claro, estamos mucho más cerca o superamos al humano, ¿vale? Evidentemente aquí hay una cuestión que tú comentas que yo comparto contigo, que claro, aquí ya hablaríamos de generar arquitecturas, es decir, realmente la inteligencia artificial está muy... arquitecturas de cognición, de inteligencia, que ya se han visto algunas iniciativas este año, como Jen LeCun, bastante sencillitas, también Hawkins, pero bueno, en otra línea un poco más basada en neurociencia, pero al final realmente todo el proceso cognitivo no está compuesto de varias fases, ¿no? De alguna manera entraríamos en la fase del modelado de la semántica, ¿no? Es decir, realmente también hay campos de la inteligencia artificial que están intentando, pues como tú también comentas en varios artículos, entraremos en el tema de razonar o modelar de forma... bueno, yo lo que llamo, lo he escuchado en algún autor, el generar un modelo del mundo de la información, ¿no?
de tal manera que es la que te permite un poco razonar a primer nivel, ¿no? Independientemente de lo que es la memoria, porque aquí entraríamos de cómo funcionamos nosotros, ¿no? Analizamos la información, generamos un modelo, almacenamos parte en memoria, vamos optimizando ese proceso. Esto hay líneas de la inteligencia artificial que también se encargan de ello, porque tú hablas en tus artículos del tema de que una inteligencia artificial general debería tener procesos de percepción, que es un poco lo que estamos hablando, Integrar y procesos de representación a nivel de información, ¿no? Esto existen líneas de estudio, ¿no? En este sentido. Representación del conocimiento, que yo creo que y las cosas ya se ve que van por ahí. Se trata de hacer sistemas híbridos que combinen este procesamiento de data driven, ¿no? de gran cantidad de datos, de patrones de bajo nivel cognitivo, lo combinen con sistemas aproximaciones más simbólicas de la IA simbólica de toda la vida, toda la vida, que no está ni muerta ni enterrada ni lo estará, sino que vamos a ver, ya se está viendo que es fundamental si queremos que los sistemas de inteligencia artificial actuales dejen de ser esas cajas negras con falta de robustez, que cuando funcionan nadie sabe por qué y cuando no funcionan nadie sabe tampoco por qué no funcionan, y darles la componente explicativa, hacerles transparentes y que sean capaces de hacer razonamiento y que puedas ver una línea de razonamiento que hay detrás. Esto lo que va a crear también es confianza en los sistemas de artificial, porque no te vas a tener que creer como un oráculo o porque lo dice la máquina, sino que puedas justificar sus recomendaciones y sus conclusiones y sus decisiones. Y esto requiere razonamiento y representación simbólico del conocimiento y aproximaciones basadas en la lógica matemática que se pueden combinar, hibridar con estas aproximaciones actuales que están dando buenos resultados. Aquí, evidentemente, es verdad que mucha gente o desconoce o ha enterrado la inteligencia artificial simbólica cuando estuvo en los inicios, ¿no? Y se fue por otras vías, pero yo creo que vamos a vivir un resurgimiento necesario, ¿no? Porque si no, va a haber un estancamiento. Y como bien dices tú, vamos en una primera fase a sistemas híbridos, ¿no? Porque yo creo que ese enterrar la inteligencia artificial simbólica quizás ha venido porque la eficiencia de los modelos actuales, ¿no? Y eso, su aplicabilidad, como ha dado negocio, marketing y posibilidades, es como que esa otra parte se ha olvidado hasta que estamos llegando a un límite, ¿no? Aunque evidentemente hay un techo que para traspasarlo, ahora ya se está dando cuenta mucha gente, incluso los más críticos con la inteligencia artificial simbólica, que van a tener que echar mano de ella. Hay trabajos muy interesantes, ¿no? De Joshua Tenenbaum y otros, ¿no? Sobre estas hibridaciones, y están haciendo cosas muy interesantes. Y en mi opinión es el camino a seguir, ¿no? Para realmente hacer inteligencias artificiales que además tengan una cierta, sean algo más generales de lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues aquí hay siempre un debate que, bueno, ya comentando lo que me estás diciendo, evidentemente muestras un poco tu postura, pero te voy a hacer esta pregunta, que yo estoy un poco con lo que tú estás comentando, que el camino es justamente el que indicas, pero bueno, esta semana se ha presentado el último modelo de lenguaje de Google, el Pathway, donde hemos visto que a partir de aumentar de forma exponencial los datos, empieza como los modelos a tener capacidades nuevas, ¿no? Como sentido común, razonamiento, causalidad de efecto. Bueno, eso evidentemente no lo llega a entender, ¿no? Es decir, al final sigue siendo... No tienen nada de eso. Exactamente, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Es como lo anuncian. Yo también estoy de acuerdo contigo, que al final es como lo anuncian, ¿no? Es decir, que te explica un chiste, que hace... Bueno, en definitiva, al final lo exponen de la siguiente manera, que es, yo tengo un modelo con unos datos y tiene unas capacidades, pero le pongo muchos más datos y tiene unas capacidades que no pensábamos que iba a tener. Con lo que quiere decir es que si le ponemos muchos más datos, va a llegar a ser casi como un humano. Esto es muy erróneo para mí. Es erróneo, sí. Explica un poco por qué es tan erróneo y por qué los creyentes de que va a emerger de ahí algo no va a ser así. Bueno, primero hay que decir una cosa, vas metiendo datos, y los modelos ya tienen no billones, sino trillones de parámetros,
y están consumiendo para entrenarlos, el coste de entrenamiento de nuestros sistemas pueden ser millones de dólares, el coste de entrenamiento para hacer una sola tarea. Y con un consumo energético absolutamente apabullante, ¿no? Que el consumo equivalente a un pueblo entero, ¿no? Una ciudad mediana entera, ¿no? Estamos viendo cosas absolutamente atroces. No hay que seguir por aquí, no hay que seguir por aquí. Pero bueno, con resultado. Es verdad que, ¿no? El modelo que ha presentado Google de Pathway, pues bueno. Bueno, sí, cada vez están haciendo loros, cada vez son loros. Están haciendo loros cada vez más impresionantes. Bueno, si tienes un loro que le metes una gran capacidad de cálculo y los tienes ahí machacándole todo el día, bueno, puede aprender puede tener un vocabulario brutal ese loro, ¿no? Tú lo comentabas con una frase que me gustó mucho, que era competencia sin comprensión, ¿no? Como decía Dennett en el... Competencia sin comprensión todo esto. Absolutamente. Como decía el Daniel Dennett, un filósofo de la IBM, de la inteligencia artificial, ¿vale? En su libro From Bacteria to Bach and Back, ¿no? Ahí habla de competence without comprehension y viene a ser esto. Y es que para mí actualmente este tipo de inteligencia artificial que se está haciendo tiene muy poco interés. Científicamente tiene un interés mínimo. Porque la pregunta interesante científica es esto: ¿cómo dotar de capacidad semántica, de sentido común a la inteligencia artificial? Y esto es un muro con el que nos estamos dando cabezazos desde el año 56. En el año 56 la Conferencia de Dartmouth ya se hablaba de Programs with Common Sense. John McCarthy ya tiene un artículo de los años 60, Programs with Common Sense. Y ahí estamos, no hemos avanzado casi un ápice del tema del sentido común. Bueno, yo cuando he leído algunos de tus artículos para preparar la entrevista, me ha sorprendido lo que tú comentas ahora, ¿no? Que muchos conceptos que me parecen ahora súper novedosos, como lo que comentas, vienen artículos de referencia de hace bastante tiempo, ¿no? Evidentemente llega un momento que, como es un campo tan amplio y el tecnológico, es decir, desconoces muchas cosas por mucho que estés informándote al día, ¿no? Entonces son conceptos como lo que dices tú, que sentido común, razonamiento, representación de conocimiento, que debe de tener como una línea, es decir, paralela de desarrollo, ¿no? Es decir, no podemos seguir en la misma línea que estamos viendo estos resultados, porque no vamos a sacar de una pera una manzana, es decir, por mucho que forcemos la máquina y pongamos mucha energía, ¿no? Porque aquí entraríamos en un concepto que tú también hablabas en los artículos, que me gustó mucho, y es el que al final, si lo que buscamos es una imitación, una simulación, como decía Turing en el magazine de la revista de Mind, cuando publicó lo del el juego de imitación, al final buscaba imitar, ¿no? Simular. Pero claro, no es lo mismo imitar o simular que crear algo que sea lo mismo o en esencia las mismas cualidades, ¿no? Porque al final un modelo de lenguaje parece humano, pero lo que dices tú no deja de ser un pollo sin cabeza. Entonces... Claro, no, es que además son una falta de robustez enorme, ¿no? Son incapaces de responder a cualquier pregunta que implique que haya que hacer un razonamiento y utilizar conocimientos del mundo de sentido común para responderlas. Y esto, yo he probado sistemas de estos y son de un fracaso. No puedes hacer ninguna pregunta. Yo digo, era viernes por la noche, Juan cenó tarde. Después de cenar, salió a tomar una cerveza. Me dio cuenta que no tenía dinero en metálico. Cogió la tarjeta de crédito. Fue a un cajero, al único cajero del pueblo, y se la tragó. Después se encontró con un amigo, fueron a un bar y tomaron unas cervezas. Y cuando regresó a casa estaba alegre. Ahí, cualquiera de nosotros, si yo te pregunto, a ver, ¿pagó? No pagó. Y en todo caso le fiaron o pagó el amigo. ¿Cuándo recuperó la tarjeta? Antes pero ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando tú cuentas ese relato, un modelo de lenguaje lo que hace es intentar autocompletar o autojustificarse de una forma eficiente, aparentar una competencia sin entenderla. Nosotros, a partir de una frase, construimos una historia, un contexto, es decir, unas relaciones, ¿no? De tal manera que nos permite inferir... un discurso, una narración, entendemos las relaciones entre los elementos. Ninguna inteligencia artificial es capaz de hacer esto. Ajá.
Entonces, aquí antes, de todas maneras, sí que la línea, bueno, a ver, yo creo que hay varias líneas, bueno, que esto es también un sector muy amplio, pero ya hay líneas de, como tú comentas, de generar esas arquitecturas que comentabas de conciencia, donde ya se empiezan a plantear esto, ¿no? Es decir, vale, yo tengo estos modelos, pero yo voy a generar un modelo del mundo, voy a tener memoria, voy a razonar bajo esos modelos. Es decir, vamos a algo más simbólico, donde vamos a utilizar diferentes tipos de tecnologías según la naturaleza. Lo que pasa es que aquí me surgen dos preguntas, voy a hacerte la primera. Es, ¿realmente la inteligencia qué es? ¿Cómo podríamos determinar que un sistema es inteligente realmente? Porque me estás comentando que estos modelos de lenguaje no dejan de ser, no son inteligentes porque no tienen ni siquiera un conocimiento o son conocedores de lo que están diciendo. Por lo tanto, no podemos determinarlos como inteligentes, pero sí eficientes. O podría simular inteligencia, Ser pero no lo útiles, son. en ciertos casos pueden ser útiles. Bueno, Google. ¿Cuándo determinaremos que un sistema es inteligente realmente? ¿Cuándo dirías, esto es inteligencia? A ver, primero no sabemos lo que es la inteligencia, nadie lo sabe. ¿Eh? No la gente de inteligencia artificial, sino ni los psicólogos Nosotros. cognitivos, ni los neurólogos, ni nadie. ¿No? Pero bueno, es una de estas palabras que van muy cargadas. Marvin Minsky los llamaba suitcase words, palabras maleta, que llevan mucha carga encima, ¿no? Y con con mucha polisemia y bueno, que no están claras, ¿no? Pero bueno, el hecho de que no tengamos una buena definición de lo que es la inteligencia tampoco me preocupa demasiado. Al fin y al cabo, los biólogos tampoco se han puesto de acuerdo todavía en definir la vida, o sea que es igual, ¿no? Y sin embargo, la biología avanza y muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo? No lo sé. A ver, sin duda el test de Turing no se queda Que no corto. es válido, exactamente. Se habla del test de Turing completo, se llama el test de Vinograd, que tiene en cuenta aspectos que pueden detectar ciertos aspectos del sentido común. En fin, hay quien habla de hacer un test completo de que querías ver un robot ya con humanoide, o sea, con cuerpo humano y con todas las capacidades y que pueda desenvolverse en una casa haciendo cualquier tarea. Esto sería un test. A ver qué día hay un robot humanoide que le metes en una cocina en donde allí hay un montón de cosas por todas partes y yo qué sé, que te lo ordene todo o que te haga algo, ¿no? Y que te friegue los platos o que te cargue el lavaplatos o te lo descargue. El test la voz, ¿no? En la versión 2 Sí, o 3. que donde hay una capacidad, una destreza también a nivel de las manos, los brazos, etcétera, una capacidad pues para razonar y desenvolverse bien en un entorno, fíjate, un entorno tan limitado como una cocina. Esto está lejísimos de ser una realidad en inteligencia artificial y robótica todavía. Pero ahora imagínate, tío, en cualquier contexto, ¿no? Pues no ya lo limitas a una cocina, sino ahora arréglatelas, desenvuélvete en contextos distintos. Esto sería un test este sí que sería un test, pienso que aportaría mucha luz sobre, los test para qué sirven en el fondo. No es un juego, ¿eh? El test es para medir el progreso hacia la consecución de un objetivo. Sí, eso es la gracia que tienen los test. Entonces, un test como el que te digo yo, sí que nos permitiría ir pautando, ir viendo si realmente hay progreso o no hay progreso en todas estas capacidades que tendría que estar, Existe, manipulación diestra, todo. existe ese test Visión. que a nivel científico, a nivel se determine que determinaría que una inteligencia artificial general no es humana o cumple una serie de requisitos de inteligencia, porque el test de Turing, como tú has dicho, pues evidentemente no es suficiente para, bueno, muchos modelos de lenguaje ya superarían el test de Turing. Con un solo test esto es imposible de hacer, tampoco lo puedes hacer con unas personas. No hay test de inteligencia para las personas, porque cuidado, los test estos de Binet o compañía o las matrices progresivas y todo esto alrededor de que miden el coeficiente de inteligencia, eso no. Aquí sí que hay un planteamiento. No sirve realmente para medir la inteligencia de una persona. No lo sabemos hacer con nosotros, no lo sabemos Bueno, hacer tampoco con máquinas. aquí nos lleva una reflexión, ¿no? Ahora que estamos ahí como en pleno fragor del razonamiento, y es la inteligencia artificial al final, desde hace muchos años, es decir, como tú comentabas en uno de tus artículos o post, Descartes, es decir, este ánimo del ser humano de crear
vida o replicar al ser humano existe desde hace, pues a lo mejor desde el origen del ser humano, ¿no? Pero bueno, se tiene conocimiento desde Miles de hace años, sí. tiempo, El mito de desde, Prometeo, desde años, pero el mito de Prometeo, por ejemplo, ya no sé, ya viene a ser exactamente. esto todo. Entonces, realmente nosotros, el objetivo sí que está claro, que Adán es y Eva. crear una inteligencia como la nuestra, ¿no? Queremos ser como Dios, crear algo a nuestra imagen y semejanza, pero realmente no sabemos lo que tenemos que crear, puesto que no sabemos ni lo que es la inteligencia ni lo que nos hace humanos. Porque tú ponías en uno de tus artículos, es algo que también me gustó mucho, que bueno, si evidentemente llegará un día que yo creo que sí, que generaremos inteligencias artificiales fuertes o generales, pero que estas... Generales quizá, fuertes lo dudo, pero generales sí, no son lo mismo, ¿eh? Pero bueno, es igual, sí, sí. Sí, sí, sí. dime por... bueno, evidentemente, claro, es que no es lo que tú comentabas, ¿no? Puede ser que sean fuertes, pero no generales, es decir, porque al final No, no, podría... es al revés. Si son las fuertes, fuerte implica general, general no implica fuerte. General es que es multitarea, es que se va a hacer muchas tareas, no solamente es específica. Fuerte significa que tiene estados mentales. Tiene estados mentales, ¿eh? Conciencia, Exactamente. Y aquí es una de las líneas que tú comentabas en el artículo, que es que podría ser natural, pero no tener esa capacidad mental. Es decir, tú podías ver una simulación de una inteligencia humana, pero realmente no tenía esos estados mentales creados. Por lo tanto, claro, tú tampoco podrías a lo mejor saberlo. No podrías inferirlo si no pasara un test, porque tú estarías hablando con un robot o con un chat y tú simularías una inteligencia o una conversación humana a todos los niveles, pero esa inteligencia artificial general no sería fuerte puesto que no estaría creando esos estados mentales, esa recreación que sí que el ser humano tiene, ¿no? Yo creo que ahora sí que me explica un Sí, poco a lo además, que tú reflexionabas. el estado además la que tiene también interesante los estados mentales es que tú puedes llegar a inferir algo del estado mental del otro, del que está, del que está de otra persona, ¿no? A ver, es verdad que, y esto es conocido, hay un artículo escrito por algún filósofo, no recuerdo ahora su nombre, en donde decía que, bueno, si algún día, igual, y de la misma manera que nosotros, ninguno de nosotros puede estar completamente seguro de que las otras personas tienen conciencia, lo que hacemos es, decimos, bueno, como son igual que yo, son de carne y hueso como yo, estamos hechos de la misma materia. Bueno, pues hemos tenido vivencias posiblemente similares, digamos, módulo culturas distintas si quieres. Pues bueno, yo como estoy dentro de mi piel y sí que estoy convencido de que soy consciente, entonces yo proyecto y otorgo, eso se llama el Enchanted Circle en filosofía, el círculo común, donde tú forman parte de mi mismo círculo, porque son como yo. Si yo soy consciente, pues el resto de la humanidad también tiene que serlo. No tiene por qué ser. Proyectamos esto, pero no hay un test para determinar exactamente determinar de manera objetiva si los demás son conscientes. Claro. Con las máquinas nos puede pasar lo mismo, como dices tú, efectivamente. Quién sabe, Como pueden es, dejar como algún es, tipo de conciencia alguna vez en alguna máquina en un futuro, pero tampoco estaremos bueno, seguros de cómo verlo. aquí tenemos varios problemas, ¿no? Yo creo que es, y a mí esto es un poco lo que me chirría, yo no sé si a ti cuando ves a gente pues top en el sector, o al menos en cuanto a reconocimiento por un motivo u otro, no sé si por tema científico o por tema de divulgación o de marketing, ¿no? Pero claro, comentar algunos aspectos o debatir sobre cosas que no sabemos, es decir, entonces lo que tú comentas, el tema de la conciencia, la experiencia individual, no sabemos, es decir, a qué nivel realmente se produce, ¿no? Es decir, hay muchas cosas No, que no, como cómo emerge la conciencia la conciencia no es sabemos lo que es la inteligencia, qué es la conciencia y cómo emerge, vamos, bueno, Daniel Dennett dijo de una manera así bastante divertida. Además, dice: mira, la conciencia es un tema en donde hay muchísimos libros escritos por muchísimos filósofos y expertos y tal. No hay dos personas que estén de acuerdo en lo que es la conciencia. O sea, es un concepto. ¿Y por qué la gente habla con Hay tanta... una falta absoluta de unanimidad en lo que es la conciencia. ¿Y por qué la gente habla con tanta asertividad de todo esto si no tenemos ni idea? Bueno, a ver, ¿quién habla de conciencia? Uf, Los un que montón de trabajamos en gente. inteligencia artificial, no. Sí, Digo, el 99% bueno, no. pero sí que se empieza a hablar. Algunos defensores de la Mira, inteligencia artificial. el otro día había un debate justamente de conciencia del CEO de OpenAI,
Altman, con LeCun, es decir, se metían a saco con eso. Y yo los oía hablar y decía, vamos a ver, y aquí está mirando en el móvil una frase que uno de nuestros oyentes comentó que me gusta mucho, que casi la voy a intentar memorizar porque me cuesta, que es, la frase es Hic sunt dracones, que básicamente lo que expresa que es una situación en la que tú te enfrentas a territorios desconocidos en los que no tienes mapa, es decir, no sabes por dónde vas, solo vas a inferir pues resultados, al final eficiencia, pero estamos creando, si creamos esas arquitecturas de conciencia o consciencia, como tú comentabas en el artículo, van a haber varias propuestas, se realizan infiriendo mucha información que tenemos de la biología, de la ciencia, de neurociencia del cerebro, pero de lo poco que tenemos, lo replicamos de aquella manera y lo combinaremos también de aquella manera, ¿no? Es decir, que vamos un poco a jugar y veremos de ahí qué sale, ¿no? No, bueno, pues hay gente, mismo Roger Penrose hablaba de que, bueno, que la conciencia pues tenía seguramente se basaba en fenómenos cuánticos en el cerebro, en los nanotubos estos y tal, ¿no? Bueno, bien, pero puedes decir esto como puedes decir otra cosa. En fin, de que hay gente que estudia la conciencia pues en base a, por ejemplo, los procesos de anestesia. De hecho, un colaborador de Roger Penrose es un anestesiólogo. Y porque claro, pierdes la conciencia, digamos, ¿no? Cuando te anestesian y tal, ¿no? Y de ahí le venía bueno, en fin, todos mis respetos, no me voy a comparar yo con un personaje de este calibre, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo en sus afirmaciones. De hecho, tuve ocasión de debatir con Roger Penrose en Zaragoza hace muchos años en una mesa redonda sobre el tema de la conciencia, ¿no? Coméntanos ese tema que nos No, interesa. bueno, no. Es que eso es para ti, eso es para ti, claro, hombre. No, yo decía que veía bueno, que no veía en absoluto claro que la conciencia pueda emerger en base a la tecnología actual que tenemos basada en el silicio y que, bueno, que posiblemente si algún día alguna máquina tuviera conciencia tampoco nos daríamos cuenta o tampoco lo podríamos comprobar. No tiene por qué ser humana, ¿no? Es decir, ¿no crees que a lo que nos vamos a encontrar en esta situación de ir sin mapa, pero con una tecnología que está demostrando su capacidad con similitud a lo humano, no digo que sea humano ni que sea inteligente, pero sí que produce como ese vértigo al ver los resultados y sobre todo muy eficiente, que al final sí que emerja, no digo poniendo más datos, sino haciendo arquitecturas de consciencia, como bien decías tú, algo similar al humano, aunque no lo sea, y quizá debamos de decir, bueno, conciencia tipo B, conciencia tipo, no lo sé. Sí, podría ser, no lo sé, pero claro, no sabremos seguramente lo que es ni Llegaremos un poco a la situación en que lo podemos escudriñar tampoco. Lo que pasa en GER, que al final un poco, aunque sepamos que es artificial y que no es inteligente, empaticemos más con estas inteligencias no humanas que con el propio ser humano. Eso ya nos pasa ahora, ¿no? Eso ya pasa ahora, ¿no? El hecho de proyectar empatía y afectividad incluso hacia máquinas o hacia objetos completamente absurdos que no tienen nada que ver ni siquiera con la informática, con la ciencia artificial. O sea, nuestra capacidad de proyectar hacia objetos, el animismo, ¿no? Y en ciertas culturas como en Japón o orientales, pues todavía más esto, ¿no? Son bueno, aquí más animistas. Esto, pues bueno, a mí me parece bastante lógico que hagamos esto las personas, pero bueno, tampoco tenemos que esperar que haya reciprocidad. Es decir, en GER precisamente ese es el problema, que el protagonista espera de algún tipo una reciprocidad por parte del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, obviamente no es tal, ¿no? Es todo un solo falso, ¿no? Claro, es que aunque le diga te quiero, no lo siente, ¿no? Claro, y es eso, esto hay que tenerlo muy claro. Si se tiene claro esto, pues no veo ningún problema en que tú proyectes afectividad, pero no esperes un retorno, una respuesta realmente afectiva hacia ti. Y esto lo que pasa es que aquí el cerebro... Esto es un tema muy importante de cara a los posibles robots cuidadores de personas. Ya se están dando casos de robots cuidadores de personas en donde la persona mayor o que necesita dependiente
pues realmente está pues, convencida de que, esta máquina pues, se preocupa por ella y la quiere y tal. Bueno, en fin, Bueno, mientras no provoque problemas a nivel pues, aquí, mental. aquí te voy a Problemas, hacer una pregunta filosófico-humana, pero que va a salir a raíz de la experiencia con justamente este tipo de robots e inteligencias artificiales. Y es, ¿qué nos importa, la experiencia o la verdad? bueno, a ver, no te entiendo muy bien. Sí, básicamente es, por ejemplo, si yo tengo una experiencia con un robot, realmente me proporciona cariño, cuidados, me dice ¿Lo palabras crees? bonitas Sí. y realmente me importa la experiencia que me proporciona. A mí me da igual que sea una persona, que es la verdad, que no es un robot y no es una persona y por lo tanto lo que hace no tiene valor o el mismo valor. Pero realmente al final a mí no me importa. A mí no me importa que, por ejemplo, si yo tuviese una familia y fueran robots, yo sé que no son humanos, pero me siento acompañado, empatizo con ellos. Esto pasa también mucho con los animales. Entonces, ¿nos ¿No? importa mucho la verdad? ¿Nos importa la experiencia humana? ¿O nos importa realmente solo aquello que recibimos? ¿No? Es decir, al final, si nos importa el resultado de la experiencia o nos importa Yo quién no nos sé la si hay proporciona no sé si se puede dar una respuesta general aquí. Yo creo que dependerá mucho de la persona. de la personalidad de cada uno y de lo que de cada uno, ¿no? En fin, el contacto humano es insustituible. La verdad, yo prefiero ir a una consulta médica y que haya una persona y que eventualmente pues me ponga la mano en el hombro y dice no te preocupes, no te preocupes y tal, le muestra una empatía. Bueno, ya sabemos, están los efectos de estos placebos, ¿no? En donde la parte psicosomática es muy importante también, ¿no? Bueno, si yo prefiero ir a una consulta médica y encontrarme con una persona que no con un robot. Yo, otros quizás no. No lo sé. Bueno, aquí me surgen tres preguntas de golpe. Dos las tenía preparadas y una nueva. Y bueno, no sé si el guión, lo que dices tú, daba para 3 horas, entonces estamos haciendo un poquito un híbrido. Aquí hay un tema. Una es en tus artículos comentabas, cosa que yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero quiero que lo comentemos, que es para tener una inteligencia artificial fuerte, teníamos que tener corporeidad para poder realmente tener este tipo de inteligencia. Y luego, al final, todo este tipo de construcción de inteligencias artificiales lo llevamos a una visión muy antropocéntrica, ¿no? Es decir, yo creo que eso también debe cambiar, ¿no? Es como que lo que queremos crear es algo de imagen y semejanza nuestro, pero no nos imaginamos algo que no lo sea, ¿no? Entonces esto es como algo que llevamos como de serie, ¿no? Es como los relatos de Frankenstein, como los relatos bueno, muchos relatos a lo largo de la historia que intentan crear algo a imagen y semejanza cuando seguramente el tipo de inteligencia que creemos no sea ni tenga los mismos valores que pueda tener la nuestra. Y si hablamos de conciencia, si algún día replicamos algo similar a la conciencia que no sabemos ni lo que es, pues tampoco tiene por qué ser lo mismo que nosotros somos. No, no, pues esto yo lo he dicho muchas veces, que por muy sofisticadas o que lleguen a ser las inteligencias artificiales, siempre serán ajenas a las humanas, serán distintas, sin duda. Eso no lo he dudado nunca, siempre lo he dicho así, ¿no? Por, Dios, no podríamos considerar una creación de una inteligencia artificial como algo equivalente a lo humano, porque viene del Sicilio, no es el- biológico. yo- hay un libro que se llama The Body Shapes the Way You Think. El cuerpo conforma la forma de pensar. Es decir, si nosotros, en lugar de andar sobre dos piernas, andáramos a cuatro patas, tuviéramos visión infrarroja, o sea, sensores distintos, nuestro cerebro sería distinto. Y Sí, nuestra inteligencia también. claro, Por un eso, perro, una por eso la mosca, un importancia mosquito. del Claro, embodiment, de la corporeidad. claro. Y esto engarza además con la fenomenología de Heidegger, el cuerpo con todas sus necesidades, sus deseos, todo. Para mí, yo estoy muy de acuerdo con este punto de vista. Para mí el cuerpo es la manera con la que tenemos de experimentar el mundo, de tocar, de todo, es decir, percibir, oler. Todo esto conforma nuestras conexiones neuronales, da forma a nuestro cerebro y por lo tanto a nuestra inteligencia. En fin, me resulta difícil imaginarme una inteligencia artificial
de alguna manera muy sofisticada, similar entre comillas a la humana, que será pues como este portátil que tengo ahora aquí encima de la mesa, ¿no? Con ningún tipo de interacción directa con el entorno. No creo que esto pueda dar lugar a una inteligencia que merezca ser llamada inteligencia. Pero por ejemplo, si tú cierras los ojos, no necesitas un cuerpo para tener una mente y una inteligencia. ¿Por qué no la podría tener el portátil? Sí, ahora cierro los ojos, ahora no pasa nada, ¿no? Pero imagínate una persona que nace en donde tienen todas sus capacidades sensoriales completamente mermadas, ¿vale? Uh-huh. Y sus capacidades motoras también. Bueno, si no tiene conexión con la realidad, no puede generar un modelo del mundo y ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que no? Es que hay que cuidado con esto. Esta es creo que está clarísimo que no va a tener una. A ver, no puede tener un desarrollo cognitivo. Hay una vinculación, está Desde el claro que punto de la psicología del desarrollo. No va a tener todas estas experiencias. Algo habrá, obviamente, si tiene un cerebro funcional, pues sí, no sabemos qué es lo que ocurrirá allí dentro. Ciertas capacidades supongo que captará, pero si no puede ni oír, ni ver, ni nada, ni moverse, ni nada en absoluto, para mí es como muy claro que será algo muy distinto a nosotros. está muy vinculado. A pesar de que es un ser vivo, un ser humano, ¿eh? Claro, entonces la inteligencia está muy vinculada, como bien dices tú, en eso sí que estoy de acuerdo. Al final el cuerpo modela, modifica y parametriza cómo nosotros concebimos el mundo y la experiencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo un perro que una mosca, que un ser humano. Eso ya modeliza cómo percibimos todo y por lo tanto... Por eso hablamos de inteligencias, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, una futura inteligencia artificial podría ser un tipo distinto de inteligencia. Hablemos ahora de otro concepto. Vamos a ir avanzando un poco así. Otro concepto, que es el tema del aprendizaje, ¿no? Aquí vamos a ir a un artículo que siempre lo hemos comentado en algunas charlas, que fue bastante polémico de Google, que se llamaba Reward is enough, ¿no? Que la recompensa es suficiente. Cosa que causó mucho revuelo porque era como solo a través de aprendizaje por refuerzo. Bueno, el ser humano lo aplica, ¿no? Es decir, claro. el esfuerzo recompensa y cómo va sumando, es como un videojuego, ¿no? Al final tú tienes... aprendes de errores y aprendes de éxitos. Exacto, eso lo llevamos intrínseco y eso se ha aplicado en tecnología a través de aprendizaje con refuerzo. Y lo que pasa es que Google lo llevaba al extremo de decir, mira, no hace falta nada más que este tipo de tecnología, que es la que ha permitido ganar a AlphaGo, etcétera. Es decir, esto aplicado a una inteligencia y que vaya desarrollándose y nosotros poder ir manipulando esto, llegaría a una inteligencia artificial general. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No lo sé. No lo sé. Y ni creo que los de Google que lo afirman lo Tampoco. sepan. ¿Cómo van a saberlo? Por favor. Es una especulación. Bueno, vale, pues, puede ser que... No, a ver. AlphaGo no solo se aprendizaje por refuerzo, cuidado, es un híbrido de varias cosas. Para evaluar posiciones, para dar jugadas, tiene unas redes neuronales que no hacen aprendizaje por refuerzo. Tiene Monte Carlo Tree Search, tiene una técnica que se llama de búsqueda de árboles, búsqueda de Monte Carlo en árboles. Y bueno, no es solo aprendizaje por refuerzo, cuidado. Yo mismo es uno de mis temas de investigación, el aprendizaje por refuerzo. Y también cuando queremos hacer cosas un poco complicadas, los tenemos que hibridar con otras cosas, bueno, con razonamiento basado en casos. Yo, por ejemplo, he hibridado el aprendizaje por refuerzo con lo que se llama el aprendizaje por analogía o basado en casos, que es un enfoque más simbólico al aprendizaje, para poder hacer lo que se llama transfer learning, para que un sistema aprenda a realizar una tarea y luego pueda realizar una tarea más compleja pero relacionada, transferir lo que por eso se llama transfer, por eso aprendizaje por transferencia, transferir lo que ha aprendido. Por ejemplo, aprendió a mantener en equilibrio un péndulo invertido, ¿no? El típico que hacemos los niños de mantener la escoba encima de la mano sin que se caiga, pero no el doble péndulo invertido. Imagínate dos varillas o dos escobas con una articulación en medio. Esto todavía es mucho más complicado que un péndulo simple. Pues una vez nuestro robot aprendió por simulación a mantener qué acciones había que hacer para mantener el doble péndulo invertido en equilibrio durante un tiempo,
Aprovechando este aprendizaje, aprendió mucho más rápidamente a caminar sobre dos patas de forma estable sin caerse. Pues nosotros, de cintura para abajo, por lo menos somos un doble péndulo invertido. Si contamos el tronco, somos un triple péndulo invertido, porque tenemos la articulación de las caderas y la articulación de las rodillas. Hay dos, somos como tres varilas, tres palos, con dos articulaciones en medio. Pero si decíamos, venga, imaginemos que el tronco está fijo con respecto, que el tronco no se mueve nunca, o queda como muy fijo, tenemos que de rodilla para arriba, podría ser como una parte del péndulo invertido, y de rodilla para abajo la otra parte, la parte de abajo del péndulo invertido, ¿no? Entonces, bueno, se ve entonces que hay una relación entre un doble péndulo invertido y una persona caminando. Entonces, claro, una cosa es más sencilla que la otra. Pues gracias a utilizar no solamente aprendizaje por refuerzo, sino también razonamiento, un método de IA simbólica, como es el razonamiento basado en casos, pues conseguimos acelerar este aprendizaje. Creo que es un ejemplo que suelo dar yo de donde, lo que decía yo antes, como los híbridos en problemas complejos, en situaciones complejas, es muy raro que una única técnica aislada de inteligencia artificial sea suficiente. Es muy raro. ¿No crees en lo que comentaba Carl Friston, que es un experto neurocientífico? ¿Bien? Carl Friston es un neurocientífico energía libre. Bueno, básicamente decía, bueno, hay tantos autores, sí, pero es uno de los así como más rompedores con algunos conceptos. Él decía que algún día podríamos descubrir lo que es la fórmula del cerebro, casi como la fórmula del entendimiento y de la inteligencia, ¿no? ¿Somos una fórmula o, como dices tú, un sistema híbrido? Es una fórmula, no sé cómo entenderlo esto, pero bueno. Ya, es una forma un poco abstracta porque al final es como intentamos modelizar a nivel matemático todo, ¿no? Yo no creo que, claro, ¿no? Claro, es que parece que, claro, que en física se buscan teorías unificadas, ¿no? Sí, Por exactamente. tanto, que todavía no sabemos, bueno, pues ya sabéis que la fuerza de la gravedad se escapa, ¿no? Ahí, pero la unificación, ¿no? Parece ahora que según me parece entender o puedo especular que entiendo que cuando habla de esto, más que una fórmula, habla de un modelo unificado, una teoría unificada de cómo del cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Sí. Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de si esto... Pero sí que es verdad es que la inteligencia... Me resultaría sorprendente, ¿no? Me resultaría sorprendente que se pudiera todo expresar de una única, monolíticamente, de una única manera. Lo que sí que estoy contigo en que en esta siguiente fase que veremos de la inteligencia artificial vamos a estas arquitecturas. Además, explicando lo que tú comentas justamente de este caso de aprendizaje por refuerzo con pues un análisis de los diferentes casos y un poco un sistema hibridado con inteligencia artificial simbólica, es un poco lo que Jen LeCun en su arquitectura una de las partes integra, ¿no? Yo creo que va un poco los tiros por ahí, que al final es lo que yo creo que lo que vamos a vivir, ¿no? Que es un poco una hibridación, a ver, un poco imaginar cómo funcionamos nosotros, qué sabemos e intentar hacer capas que nos vayan abstrayendo y que nos permitan razonar de una manera más similar a la humana. No sabemos si eso es lo que somos, pero muchos están siguiendo ese camino y yo también sería partidario de seguir ese camino, ¿no? Sí, Más que buscar una... Pareces yo también sí, claro, sí, ya dije que me parecía un buen camino. Yo creo que de estos grandes nombres alrededor del aprendizaje profundo, el único que sigue en sus 13 y que cree que todo se puede hacer solamente con redes neuronales profundas es Geoff Hinton. Los demás ya se están pasando ya están hibridando, ¿no? Ya están en la senda esta de combinarlo con otras cosas. Bernard Scholhoff o como dices tú, Joshua Bengio y Ian LeCun creo que están bastante en esta línea, ¿no? Porque yo creo que se dan cuenta, hombre, ellos, ¿quién mejor que ellos de darse cuenta, ¿no? de que este enfoque basado puramente en las redes neuronales profundas tiene un techo. Ahí vamos a pasar a otro tema, que es también muy interesante, que es el de la explicabilidad, la ética. Y bueno, al final todos estos conceptos de la explicabilidad, de la ética, me parecen menos interesantes que el que realmente tú comentas mucho,
que es el del sentido común. Cuando las personas no tienen sentido común, tú comentas que la inteligencia artificial tiene que tenerlo, ¿no? Entonces, a ver, Bueno, antes de que es un entremos un poco un poco en... chiste, pero bueno. Sí, me ha salido sin quererlo. Luego veremos el tema de la ética y la explicabilidad, que a lo mejor es un poquito más aburrido, pero explícanos el tema del sentido común, el insistir tanto en que tenemos que buscar que las inteligencias artificiales tengan sentido común Bueno, para... porque es la manera que tenemos de entender el mundo que nos rodea. Es que es tan sencillo como esto. ¿En qué Y de, consistiría sin, proporcionar sentido común a una inteligencia sin artificial? sentido común, lo que el relato que te decía antes de Juan, la tarjeta de crédito y que Claro. salió de su casa, todas las respuestas a las preguntas que somos capaces los humanos de dar ante este pequeño relato son debidas a que tenemos conocimientos de cómo funciona el mundo. Sí, en inglés se llama common sense, knowledge, common sense reasoning, pero yo creo que la traducción de sentido común no es muy correcta, aunque se ha impuesto y tampoco la quiero cambiar, ¿no? Pero para mí son conocimientos tácitos, conocimientos, todo aquello que no aprendemos ni en la escuela, ni en los libros, ni en la universidad, ni nada, sino por nuestras vivencias y experiencias. Estos son este tipo de conocimientos. Y cuando decimos que sacó, fue al único cajero del pueblo o que fue al único bar del pueblo a tomar una cerveza con su amigo, estamos todos, tenemos claro que es un pueblo muy pequeño. Un pueblo con solamente un cajero automático, solamente un solo bar, sobre todo del bar es más raro, ¿no? Que haya un solo cajero automático. No, ahora pronto no hay Permíteme que ninguno haga ya. un chiste yo también, ¿no? Que haga un solo cajero automático, quizás al contrario, ya hay lugares donde ya están incluso quitando los cajeros automáticos. Pero que haya un solo bar en nuestro país, hombre, tiene que ser muy pequeño. Es un crimen eso. Pues esto, o que no puedo recuperar la tarjeta hasta el lunes porque sabemos que las entidades bancarias cerran el fin de semana y que cenó tarde el viernes y por lo tanto salió muy tarde por la noche y tenía que estar cerrada la oficina, si es que hay una oficina, si es que suponiendo que no haya solamente un cajero y no haya ni siquiera oficina donde te atendan personalmente. En fin, que cuando volví a casa estaban alegres. ¿Por qué estaban alegres? Bueno, porque sabemos que la cerveza tiene un contenido alcohólico y que el alcohólico tiene ciertos efectos sobre las personas, ¿no? O, en fin, hay un montón de cosas que podemos responder que no están explicitadas en el texto. Nada de lo que estoy diciendo ahora está en el texto explícitamente escrito. Y en cambio, no tenemos ninguna dificultad en saberlo. Esto es conocido. Bueno, aquí voy a meter una pregunta con cosas que yo pienso trabajo más cosas que he visto, ¿de acuerdo? Un poco mezclado. Y es en esto que tú comentas, que al final es buscar la semántica a partir de lo que percibimos del mundo, que es lo que el ser humano hace, que la inteligencia artificial actual no, aunque ya empiezan a verse movimientos en este sentido. Aquí entran dos factores muy interesantes que son también desde un punto de vista técnico, algo más normal, pero también desde un punto de vista filosófico siempre ha sido muy interesante, que son dos cosas. El tiempo, ¿cómo interpretarías el tiempo en toda esta problemática? Y la memoria, ¿no? Porque al final la memoria es algo separado de lo que es el modelo del mundo que vamos creando y generando, ¿no? Está a diferentes niveles, ¿no? Jen LeCun, por ejemplo, en el modelo de arquitectura de conciencia, podríamos llamar así, o de arquitectura de inteligencia artificial general, sí que también lo separa, pone el modelo del mundo y luego hay una memoria. Claro, nosotros en ese modelo del mundo que vamos teniendo no tenemos toda la memoria almacenada, ni siquiera la que está optimizada, ¿no? Son como dos cosas distintas y aquí el tiempo juega un papel bastante importante, ¿no? ¿El tiempo en qué sentido? ¿El concepto de tiempo desde el punto de vista filosófico o cómo juega el tiempo en qué? ¿En la memoria o en...? Bueno, bueno, aquí habrían dos preguntas. Una, que bueno, una me parece más interesante que la otra. Una, a nivel práctico, el tiempo cómo jugaría a nivel de razonamiento y de sentido común en modelizar todo eso. Eso es la pregunta más práctica y más aterrizada. Bueno, pues hay una área de la inteligencia artificial que desafortunadamente parece que hay muy poca actividad ahora hay poca actividad, pero que la había bastante cuando se hablaba más de inteligencia artificial simbólica, que es el razonamiento temporal y cómo representar el tiempo. Cómo representar el tiempo cuando hablamos de representación del conocimiento en general, mediante métodos simbólicos, mediante lógica matemática y extensiones de la lógica, cómo introducir el tiempo. Que esto implica que las cosas no... En lógica matemática pura y dura, el concepto de tiempo no aparece. Es decir, algo es cierto y es cierto siempre. Y punto. Persiste siempre.
pero resulta que en el mundo real no. Hay cosas que he hecho, situaciones donde son ciertas durante un cierto tiempo y luego pasan a ser falsas. Bueno, aquí hay una pregunta que si no se me escapará y es, El monótono tiene que ver con esto precisamente. ¿tú crees que deberíamos, una de dos, si generamos un modelo de una arquitectura programada, debería haber como dos modelos? Uno temporal y uno estático, es decir, uno lógico que no tiene en cuenta el tiempo y otro que sí, y a partir de ahí baremar, o solo, No, solo debería haber uno? Yo creo que debería haber uno, en donde uno sería el caso particular del otro. ¿No serían diferentes para ti? ¿No serían diferentes? ¿Uno sería el caso con uno? No, yo pienso que no. De hecho, cuando se habla de alzamiento temporal, todos los mecanismos que había detrás, los algoritmos que se desarrollaban, los sistemas, los lenguajes de representación, eran más generales que cuando el tiempo no aparece en las fórmulas lógicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una extensión uno del otro, en el fondo. Bueno, y aquí, aunque sea un programa de inteligencia artificial, da igual, al final es un programa de talento y de pensar. La otra pregunta del tiempo era, bueno, ¿qué es para ti el tiempo? ¿No? Que es mucho más general y filosófica, pero bueno, eso ahí, así brevemente, sin entrar en profundidad. Es un tema a nivel filosófico de una complejidad brutal, aunque no nos lo parezca. Sí, es clave. Pero claro, también podríamos echar mano de Stephen Hawking, y cuando hablaba del tiempo desde el punto de vista de la física también, ¿no? Si es posible viajar en el... Así, brevemente, ya sé que es muy difícil porque es casi como resumir... pero para ti, ¿qué papel juega el tiempo en la experiencia humana? El tiempo como una variable dentro de un modelo matemático, pues ahí puedes hacer virguerías, puedes hacer que el tiempo es negativo, hacer lo que quieras. Pero ¿qué realidad física tiene eso? Ese es otro tema. Y luego aquí ya no sé, de eso yo ya no sé, ¿no? ¿Qué me habías dicho ahora? Lo último que has dicho. No, del tema del tipo, pero no pasa nada. Al final tenemos más preguntas, que era el tema de, bueno, ya sabemos el sentido común, que al final vendría de esa representación que no hacemos, que deberíamos hacer, y utilizar esa lógica simbólica y ese razonamiento que no hacemos, debemos aplicarlo de forma híbrida con los sistemas actuales, ¿no? De ahí vendría el sentido común, pero yo creo que el sentido común es distinto a lo que se habla hoy en día como ética y como explicabilidad. Evidentemente, si no tenemos explicabilidad en algoritmos, no podemos tener ética. ¿Y qué tipo de ética podemos tener? Y luego si es diferente del sentido común, porque no, evidentemente es diferente. Quizá el sentido común nos ayuda a ser más éticos, pero a ver, al final cuando se habla tanto de ética y que los algoritmos tienen que ser éticos, ¿qué es la ética de la inteligencia artificial y cómo aplicarla? No son los algoritmos los que tienen que ser éticos, son los desarrolladores. El problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es Dr. Frankenstein. Cuidado, ¿eh? De hecho, escribí un artículo en La Vanguardia no hace mucho, que se titulaba así, ¿no? Sobre el Dr. Frankenstein, el problema no es el monstruo de Frankenstein, donde argumentaba que ninguna de las dos aproximaciones que se están intentando dar para introducir ética, imbricar ética en el software, en el coche autónomo, lo que sea, esto está condenado al fracaso. Primero, porque la ética no es algo genérico y universal. Totalmente. Entonces, bueno, el coche que construye el coche, que lo quiere vender solamente en una pequeña parte del mundo, o tendrá que cambiarlo completamente, adaptar, además, ¿de dónde captará? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, escribir reglas, programar explícitamente reglas éticas en una máquina se ve que no funciona, porque no, la casuística es enorme y ahí no terminas nunca, siempre te dejarás cosas fuera y siempre harás cosas que gustarán a unos y a otros no. Otros dirán, bueno, pues hacemos que la máquina aprenda. Es decir, todos los coches conectados en red, conectados a Internet, entonces tú tienes, imagínate, montones de coches circulando por el mundo que están aprendiendo, pero claro, cuidado, están aprendiendo, en la fase de aprendizaje no es el coche quien es autónomo, sino que hay un conductor humano. Y lo que están recogiendo es continuamente sin parar todas las acciones que hacen los seres humanos. Imagínate esto multiplicado por millones de coches en el mundo. Entonces, bueno, todos están aprendiendo, todo se sube, se centraliza, todos estos datos se centralizan en un cloud, la nube, el cloud computing, y ahí hay un algoritmo que detecta lo que hacen las personas. ¿Qué aprenderá esta máquina o este coche? Aprenderá lo que es más común.
pero no necesariamente lo más común es lo más ético. Este es el problema de que ahí nos fallará la aproximación Machine Learning para dotar de ética, en este caso el coche autónomo, una máquina en general. Porque posiblemente muchos conductores, y entre ellos me cuento yo mismo, aunque frenemos ante un paso cebra, ¿qué hacemos? ¿Cuántos conductores que frenan frente a un paso cebra se quedan allí bien parados hasta que personas no hayan alcanzado la otra acera? ¿No? A la que ya ha pasado y tienes un agujerito entre personas, te cuelas. ¿Es legal? Bueno, quizás sea legal, pero ético lo es poco. O circulas por una calle estrecha, con aceras estrechas, con personas en las aceras. Ha llovido mucho y hay un palmo de agua. La velocidad, el código de circulación te permite ir a 30 por hora. ¿Tú irías a 30 por hora por esa calle, salpicando a todo el mundo? Si vas a menos de 30, no estás incumpliendo las normas de tráfico, pero estás haciendo algo muy poco ético. Bueno, este sistema de Machine Learning hay mucha casuística. Cosas comunes que mucha gente hace, lo de salpicar, ya sabemos que mucha gente lo hace con el coche, más o menos, quizás porque no se dan cuenta o lo que sea. Entonces, el coche autónomo aprendería cosas que no son realmente éticas, pero son comunes. Bueno, ahí tendríamos que ir hacia una... Ejemplos se pueden ocurrir muchísimos más, ¿no? Por eso mi argumento es que no hay que ir por ahí. Lo que tienes que ser ético es los diseñadores de los sistemas, son los que tienen que evaluarlo. Los equipos que desarrollan software de inteligencia artificial no pueden estar exclusivamente formados por programadores o por expertos en inteligencia artificial o en informática. Tiene que haber pepitos grillo que estén ahí siempre diciendo, vamos a ver qué implicaciones sociales, qué impacto puede tener esto a nivel ético, a nivel social. Conviene hacerlo así. A lo mejor la solución basada en inteligencia artificial no es lo que hay que hacer. Está tan de moda que ahora parece que si no usas inteligencia artificial ya no eres competitivo. Gran error. Se están haciendo auténticas tonterías metiendo con calzador inteligencia artificial para resolver problemas y hacer cosas que no sería necesario, que habría otras técnicas, otras vías mejores para hacerlo. Y esto yo me he dado cuenta multitud de veces hablando con empresas, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es formar personas. Esto es educación y esto llega, lo siento, pero es la única solución que veo, que no es a corto plazo, vale, de acuerdo, es el gran inconveniente que tiene, pero por eso cuanto antes empecemos mejor. Los ingenieros tendrían que tener una formación muy fuerte, no solamente los informáticos en general, en aspectos éticos. Mira, aprovecho para recordar que hay un nuevo grado de inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que mi instituto hemos colaborado y colaboramos fuertemente, tanto en el diseño curricular como en las clases, en donde está enfocado desde un punto de vista muy humanista y muy ético. Es muy pluridisciplinar, no es la típica carrera puramente técnica. Es un estudio, un grado. Humanista. Grado, no posgrado. Grado, Si 18 años terminas tu bachillerato, entras a la universidad y puedes hacer este grado de inteligencia artificial desde primer curso ya inteligencia artificial y con una componente muy fuerte, filosófica, ética, humanística, con temas de neurociencia y muy pluridisciplinar. Tenemos que ir hacia hacer este tipo de formación. Es la única manera que veo yo de que algún día haya alguna inteligencia artificial o una tecnología más en general, o que se haga un uso ético. Realmente la inteligencia artificial, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, además me apasionaría cuando cursaba, bueno, entiendo que estamos en cualquier momento, a cualquier edad, de formarnos y que la inteligencia artificial debe ser multidisciplinar y sobre todo con un carácter muy humanista y filosófico y con una mente abierta, no exclusivamente técnica, ¿no? Es decir, que me parece genial el curso, la iniciativa y es lo que se necesita, ¿no? Porque al final necesitamos talento para poder construir ese futuro, ¿no? Al final, lo que sí que nos damos cuenta es que al final el problema a lo mejor no es la inteligencia artificial, sino somos los seres humanos, claro. Porque la inteligencia artificial nos propone un reto, nos ha puesto como... nos ha dado el fuego como a Prometeo, pero no sabemos muy bien qué hacer con él y nos pone como ante el reto y ante el espejo de darnos cuenta lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Y eso es muy complicado y hay que trabajarlo. No, claro, es que por eso
he dado este ejemplo, ¿no? Y creo que las cosas tienen que ir ahí. Es decir, el futuro tecnólogo ingeniero, ante una situación, tiene que preguntarse no solamente si es técnicamente posible hacerlo, sino si es deseable. O sea, solamente que se pregunte esto, Lo que pasa es que, Ramón, ya, en un mundo, ya habríamos avanzado algo. Ramón, pero en un mundo tan inhumano y tan competitivo, ¿hay opción para esto? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo soy optimista Oh, yo también por espero que sí, naturaleza. claro. Y bueno, porque es que si no, ya pues, Apaga y vámonos. apaga y vámonos, ¿no? Porque si pensamos que no hay absolutamente nada que hacer, pero vaya, yo creo que Bueno, sería aquí triste. tengo muy presente el tema del horario porque, bueno, como me has comentado, vamos a intentar Sí, acabar a las un poquito antes de las 9, pero sí. voy a ir un poco más rápido en algunos temas porque sí que quiero saber al menos tu opinión breve. Una es, evidentemente, el tema de, antes de pasar a temas más complejos, uno, el tema de las inteligencias artificiales creativas, ¿no? En este Ujú, área estamos viendo cosas espectaculares. Yo recomiendo, le ujú, voy a decir a mi amigo que me pase comisión al respecto, pero Javier Idiami ha hecho una propuesta en el metaverso de creación con esas inteligencias artificiales creativas, con resultados que está publicando a través de post que me parece espectacular. ujú. Y bueno, está claro que la inteligencia artificial, podamos llamarla creativa o no, como asistente de creatividad está siendo y va a ser brutal, ¿no? Sí, claro, claro, ya En sabe tu usted. caso, música, ¿no? Bueno, ponías música, no sé por Sí, qué, si esto tu ya área se es... ha demostrado y hay varios ámbitos. Música históricamente ha sido, bueno, las primeras aplicaciones de la informática, incluso no la inteligencia artificial, sino antes incluso a la música, son de, bueno, de los años, hay resultados de los años 50 y primeros de los 60, ¿no? Con la Iliac Suite, que se llama así Iliac Suite, compuesta por un ordenador, porque se hizo con un ordenador Iliac, sí que no se llama el ordenador, ¿no? Es un cuarteto de cuerda, ¿no? Una composición para cuarteto de cuerda que hicieron en los laboratorios Bell en Estados Unidos, ¿no? Y esto estoy hablando, no sé si en los 61, 62 o 63, o muy a principios de los 60. Y desde entonces no ha parado, no ha parado. O sea, la música es donde hay más resultados, sin ninguna duda, dentro de las artes, en lo que sería aplicaciones de la inteligencia artificial. Luego también está en artes visuales y también en algo en narrativa, pero esto es mucho más complejo porque ya nos topamos de nuevo con el Bueno, lenguaje. ha salido una noticia, ¿no? En Estados Unidos también esta semana, porque esto es como, no sé, casi a diario te empiezan a salir noticias, ¿no? Que ha sido rechazada una obra pictórica por parte de Estados Unidos. Se ve que había sido de una inteligencia artificial generativa y la han rechazado, ¿no? En este sentido, porque claro, al final, claro, tú puedes estar teniendo algoritmos creando arte y registrándolas, ¿no? Pero claro, mataría Que también han, en este... que han rechazado la eh, autoría, el sí, registro como autor sí, del sistema de sí, inteligencia artificial, ¿te sí, refieres? sí, sí. Bueno, porque ahí esto no me extraña, porque actualmente Era una pintura concreta y generada. porque en la normativa, en las leyes acerca de esto de patentes y copyrights y esto, habla de sujetos, de personas sobre todo. O sea que bueno, los que tendrían que tener la autoría a nivel, digamos, así legal, serían las personas que detrás del software de inteligencia artificial, me imagino, ¿no? Bueno, en fin, aunque también es discutible, porque depende, ¿no? Depende del esfuerzo que haya Claro. hecho el humano y el artista, y depende del esfuerzo que haya hecho los programadores, quién es más autor o quién es menos autor, ¿no? Pero un tema con la creatividad computacional o la inteligencia artificial aplicada al arte es que sí que sabemos utilizar modelos generativos, no solamente GANs, no solamente Generative Adversarial Networks, sino modelos generativos a un nivel, yo hablo de modelos generativos a un nivel más genérico. Por ejemplo, sistemas basados en reglas también son son sistemas generativos, ¿no? Y se pueden hacer cosas muy impresionantes, ¿no? El Next Rembrandt es un gran ejemplo, los trabajos de David Coe son Experiments in Music Intelligence, son un gran ejemplo. Nosotros trabajamos en mi grupo con la generación de música expresiva, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa, hay un matiz muy importante. Hay dos grandes limitaciones que tienen los sistemas computacionales o la inteligencia artificial en este campo. Uno es que no son capaces de evaluar lo que crean. Si un creador humano, tú mismo eres
tu propio crítico inicialmente, aunque luego haya críticos fuera, ¿no? Que te puedan destrozar lo que has hecho, ¿no? ¿Considerarías arte lo que crea la inteligencia artificial a día de hoy? Bueno, si no es arte, no sabría cómo llamarle, ¿no? Es por la eliminación que así yo pienso que sí, que hay una parte que si es valuoso, si es novedoso y valuoso, estéticamente, ¿qué entendemos por valuoso? Ese es el problema. Y es que cuando un sistema de inteligencia artificial que demuestra un teorema matemático o hace una conjetura matemática nueva, ahí sí que es más fácil su evaluación del interés. ¿El teorema es correcto o no es correcto? O sea, aquí la evaluación, y esto lo hará la comunidad matemática, igual que un matemático humano. Cuando tú demuestras un teorema, tú crees que puede ser que te contenga errores. Cuando Wiles demostró el último teorema de Fermat, había errores y pasaron años antes de que no fuera aceptado como tal, como un teorema realmente demostrado por la comunidad matemática. Bueno, con las máquinas pasa lo mismo. Ya pasó con el teorema de los 4 colores, en donde la intervención de la máquina ha sido fundamental para hacer un estudio final de una serie de casos que quedaban por comprobar y que la máquina no los pudo comprobar porque manualmente era prácticamente imposible. Todavía hay matemáticos que ponen en duda que esto que sea una demostración válida de que puedas colorear cualquier mapa de países en donde nunca 2 países que compartan frontera tengan el mismo color y que con 4 colores esto es suficiente. O sea, son ejemplos me he hecho un poco un paréntesis para intentar explicar que en el caso de las matemáticas el concepto de darle un visto bueno, una evaluación, decir esto es correcto, es bastante claro. Pero cuando entramos en música o en artes visuales, aquí es mucho más subjetivo. Y bueno, esto ya depende de cada uno, ¿no? Y sistemas el sistema de inteligencia artificial que genere música y él mismo seleccione entre varias posibilidades, y a lo mejor genera 10 o no sé cuánto, montones de composiciones distintas y que tenga su criterio, que tenga criterio propio la máquina para descartar unas y no descartar otras, y descartar unas y no otras. Este es un gran problema, la autoevaluación. Otro gran problema es romper reglas. Las máquinas no rompen reglas. Las máquinas no inventan un estilo. Una máquina no, como hizo Schoenberg con la música tonal, o los cubistas cuando rompieron la regla de que había un solo punto de fuga en una obra de arte, ¿no? En un cuadro, ¿no? Esto es romper reglas, es cambiar las reglas que hasta entonces estaban vigentes, cambiarlas por reglas nuevas o quitar las reglas, ¿no? La regla de que hay una tonalidad central en la música dodecafónica o serial de Schoenberg, pues fue una regla. El equivalente de esto en máquinas no tenemos la más mínima idea de cómo se puede hacer. Es decir, no esperemos que una máquina rompa reglas e invente un estilo musical nuevo o invente un estilo pictórico nuevo. Lo que sí hará es generar composiciones en un estilo dado, ya conocido, y pueden ser de una belleza absolutamente impresionante. Y de hecho hay composiciones muy bonitas, muy bellas estéticamente, y cuadros también muy interesantes estéticamente. Esto sí que lo sabe hacer. Tanto cuidado, el grado de creatividad del más alto nivel, del genio, entre comillas, que rompe reglas, no sabemos cómo hacerlo. Vale, nos quedan 2 preguntas y 8 minutos. Venga, vamos por ellas, que sí que me interesa mucho la opinión sobre ellas. Uno es emulación del cerebro. Neurociencia, evidentemente, como tú comentas, la inferencia y la aplicación de toda la información, que desconocemos mucha, pero cada vez más. Como tú comentabas también en los artículos, bueno, nuestra replicación en redes neuronales del funcionamiento del cerebro ha dado muy buenos resultados, pero es muy deficitario y es muy incompleto y cada vez aprendemos más, ¿no? Bueno, ahí no queremos entrar en profundidad, pero la pregunta en concreto es, vamos a sacar más información, vamos a inferir más cosas y las vamos a aplicar en inteligencia artificial seguro. El camino no se ha acabado aquí, claro. No, los avances en neurociencia siempre son muy interesantes de seguir de cara a la inteligencia artificial, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Ya hace muchísimos años David Marr, que trabajó uno de los grandes de la visión por computador, pues se basó en resultados de la neurociencia, del sistema visual del humano, para desarrollar algoritmos que funcionaban la mar de bien. Se sabe que en el cerebro hay partes
del sistema del corte visual que están especializadas en detectar líneas rectas, segmentos, curvas, puntos, en fin, movimiento, ¿no? Él utilizó estas ideas para hacer algoritmos, desarrollar algoritmos donde había unos módulos y cada módulo detectaba estos aspectos y luego los pones todos juntos. Las redes neuronales artificiales de profundas convolucionales de alguna manera reproducen un poco esto. Sí. Las primeras capas captan pues, cosas muy sencillas como una línea, tal, luego las capas posteriores de esta línea y un conjunto de líneas se forman la nariz, los ojos, la elipsis de los ojos, etcétera, la cara y se reconoce una cara, ¿no? O lo que sea, ¿no? O un objeto cualquiera, ¿no? O sea, esto sí que se ha beneficiado, obviamente, de conocimientos en neurociencia, ¿no? Y vamos a seguir beneficiándonos. Es decir, yo creo que seguiremos beneficiándonos, pero hay que tomárselo siempre cuidado, ¿no? De nuevo, no sé si es suficiente esto. Y estamos lejos de la emulación del cerebro, evidentemente estamos muy lejos. Sí, porque ellos ahora, bueno, se sabe que hay unas células que llaman gliales, que son mucho más numerosas incluso que las neuronas, en donde antes se pensaba que no jugaban un papel importante en el procesamiento de información en el cerebro, y ahora se sabe que sí. Luego está toda la actividad química, todo el procesamiento de información que tiene se basa en química del cerebro, no en señales eléctricas. Y procesos cuánticos que en principio representan algo, ¿no? Bueno, también si hay unos procesos cuánticos en el cerebro, no creo que nadie lo haya demostrado o se sepa, pero podría, yo quién sabe, a lo mejor sí, no soy yo nadie para decir bueno, que ahí vamos a tener como mucha información que nos va a venir y que vamos a aplicar y que seguro que vamos a tener resultados, ¿no? Y hay una parte... Bueno, las redes neuronales actuales no modelizan todo esto. Modelizan una parte muy limitada y muy ínfima de todo lo que es las redes neuronales biológicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo a veces... Mira lo que se aconseja. Cuando leo que la red neuronal artificial está reproduciendo... bueno, pero supusieron las redes neuronales profundas, supusieron un antes y un después en la inteligencia artificial. En ese sentido, aunque la inteligencia artificial ha existido desde hace muchos años, pero es verdad que se marcó un antes y un después. Y la eficiencia de todo esto, ¿no? Es como que tapa casi lo que tú comentas, ¿no? Esa inexactitud o esa utilización del lenguaje tan inapropiada como lo que dices tú, ¿no? De que replica el cerebro y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos ya por última pregunta, porque no nos queda tiempo y como me has dicho, vamos a acabar a las 9, 4 minutos. Hay una propuesta que ya está encima de la mesa y yo creo que al final es cierto, ¿no? El cerebro va a ser el nuevo interface. Ya hay propuestas de conexión cerebro-inteligencia artificial. Ryan Kurzweil proponía el pensamiento híbrido, Elon Musk con Neuralink. Sí. ¿Te hibridarías con una inteligencia artificial? No. Yo además de eso sé muy poco, ¿eh? Aquí ya como es la última pregunta, casi como filosófico, casi a nivel filosófico. Un colega del CSIC, Lisette de la Prada, que ella trabaja en este tema precisamente, y una vez en un debate en la que estaba ella, también un debate es lo de hoy, pero éramos varios, ¿no? Argumentó muy bien, explicó muy bien los grandes problemas que hay que todavía por resolver para que esta conexión cerebro-máquina funcione y sea estable, etcétera, y en el tiempo y todo, ¿no? Porque hay muchísimos problemas todavía por resolver, y fue muy crítica con lo que quiere hacer Elon Musk, por ejemplo. Yo también, bueno, el señor Musk es como muy atrevido, ¿no? Muy lanzado, digamos, ¿no? Y también maneja muy bien aspectos del marketing, el marketing y todo, y yo no sé hasta qué punto pues tantas cosas que dice o hace. No, lo que sí que está claro es que uno de los objetivos es la replicación del cerebro y al final el introducir información, leer, escribir vendrá más tarde, pero al final manipular o aumentar nuestras capacidades, ¿no? Es decir, esto es un objetivo de la inteligencia. Sí, ahí entraríamos en cuestiones éticas tremendas, ¿eh? En el tema de aumentar las capacidades cerebrales, ¿no? Esto hay que también cogerlo con pinzas, cuidado, ¿eh? Porque puede tener una función simplemente, digamos, curativa, o una persona completamente sana que se lo pueda permitir, me refiero a pagarlo, ¿no?
y aumentar sus capacidades de Claro, memorística. las desigualdades en esto podrían ser terribles. Ya no hablaríamos de ética, hablaríamos No, de... es que esto habría, yo estoy convencido de que esto no se debería permitir, ¿no? Pero bueno, en Bueno, fin. aquí como último mensaje ya, queda un minuto, es evidentemente los peligros de la inteligencia artificial sería un tema aparte, pero para acabar de forma positiva, ¿qué futuro nos espera a corto plazo? ¿Qué podemos esperar con esta tecnología que es el nuevo fuego Prometeo, que se espera transforme la humanidad? Viendo las noticias, viendo el presente, viendo la actualidad, viendo a la gente muchas veces sumida en desesperanza, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia artificial y mostramos tanta pasión, ¿qué mensaje le podemos trasladar de esperanza a través de este tipo de tecnología y de este tipo de conocimiento a la gente? Bueno, a ver, yo afortunadamente soy más bien optimista por naturaleza, ¿no? Y entonces yo pienso que se pueda, que sin duda, la inteligencia artificial, y se está viendo, ¿no? En muchas aplicaciones médicas en particular, ¿no? Donde puede jugar un rol importantísimo en mejorar muchos aspectos, en ayudarnos, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es terrible, ¿eh? Es terrible, desgraciadamente, ¿no? No solamente estoy pensando en armas autónomas, pero podría pensar en otras cosas también, ¿no? Temas de privacidad, temas de control masivo de la ciudadanía, con más que estamos viendo ya, ¿eh? Que estamos viendo, esto no es ciencia ficción. En fin. Bueno, pues tendremos que hacer una llamada, como tú has propuesto, que me ha gustado mucho, el curso que estáis proponiendo, pero igual que ese curso, ¿no? Una llamada al ser humano, a que estamos en un momento para ir a la acción, ¿no? A la acción es luchar por un futuro sí, sí. mejor, ¿no? Si no queremos un futuro como muestran los capítulos de la serie Black Mirror, pues algo tendremos que hacer, ¿eh? Porque se está abusando mucho de la digitalización, toda esta economía de la persuasión, de la atención, de tenerte enganchado lo máximo posible a una web o a un teléfono porque esto da mucho negocio, porque se basa en cuánto tiempo estás enganchado a una web en particular o un navegador o lo que sea, y los ingresos que hay por publicidad detrás y todo esto. Es terrible que haya algunos de los cerebros más brillantes del mundo están dedicando su tiempo a averiguar cómo hacer que estemos más tiempo todavía delante de una pantalla. Ahí realmente yo creo que el cambio vendría cuando el ser humano se diera cuenta de su potencialidad en positivo, ¿no? Y con esta tecnología y con otras, y no lo empleara en someter una parte de la población a la otra, ¿no? Sino en ser, en aumentar, no sé, el impacto. Pero es verdad que por lo que estamos viendo, yo comparto contigo que hay un gran peligro. Creo que vivimos en el momento de o cambiar las cosas o vivir un futuro que no es... Y no hay que dejar la bestia suelta, ¿eh? Hay que regular. Pues vamos a dejarlo. Estoy convencido de que hay que regular. Hay que regular, también hay que evidentemente dejar una cierta libertad, pero evidentemente, como bien dices tú, hay que tener un control sobre lo que se crea, hay que darle una dirección, una estrategia, y como bien has dicho tú, es un enfoque humanista, ¿no? Y no podemos dejarlo suelto y esperar qué sucede, porque yo creo que con esta tecnología nos podremos llevar una sorpresa, y lo que tenemos que llevar son sorpresas positivas y agradables. Y bueno, pues nosotros un poco conocedores de esta tecnología, pero en tu caso mucho más, con tu experiencia y trayectoria, pues que sirvas de referente. Creo que esta charla va a gustar mucho a la comunidad por todos los temas que hemos tratado, también por tu figura, y un poco vamos a ver las respuestas. Pero ha sido para mí un placer tenerte, un placer hablar de estos temas, y bueno, esperamos contar contigo Muy bien, más veces. Muchas gracias, el placer también ha sido mío, sin duda. Un abrazo, Ramón. Hablamos. Un abrazo.